Buenas tardes. Continuando con el marco de celebración del Día del Medio Ambiente del 5 de junio de este año 2020, en este encuentro binacional entre Universidad Siglo XXI y la Universidad Unicuses de Cali, Colombia, contamos con la presencia del doctor Rubén Rojas Higuita, que es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en gerencia de producción, magíster en administración de empresas y doctor en gestión de tecnologías y de innovación de la UAC Querétaro, México. El doctor Rubén Rojas Higuita también se dedica a la investigación, específicamente a lo que son las líneas de innovación, y a su vez tiene una amplia experiencia en lo que es transferencia de conocimiento en procesos industriales y de calidad. Así que bueno, esperemos que disfruten de la entrevista que viene a continuación y muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes al doctor Rojas y al doctor Osvaldo Forero González, y agradeciendo desde Universidad Siglo XXI aquí en Argentina esta participación binacional para celebrar y festejar el Día del Medio Ambiente, que en esta coyuntura que estamos viviendo queda demostrado que es sumamente importante protegerlo para protegernos a nosotros mismos. Así que doctor Forero González, por favor, agradecido, y si quiere dar algunas palabras de bienvenida. Claro que sí, doctor Francisco, mil gracias por la invitación. La Corporación Universitaria Centro Superior Unicuses definitivamente está muy agradecida y comprometida con estos procesos. Bienvenido a la cooperación internacional, a la que avancemos en desarrollo de proyectos e investigaciones conjuntas. Y pues es un honor presentar a nuestro doctor en innovación, el doctor Rubén Rojas, que está desarrollando un proyecto precisamente con esta misma tendencia. Sin más, entonces, pues le doy la palabra al doctor Rojas. Mil gracias por los aportes y la participación. Doctor Francisco, doctor Osvaldo, muy agradecidos, saludándolos con cordialidad a ustedes y por intermedio de ustedes a nuestros hermanos argentinos, con los cuales nos unen profundos lazos. Y obviamente agradecer a la universidad, a la Corporación Universitaria Centro Superior Unicuses, pues la oportunidad que me da de representarlos en esta corta entrevista, pero que esperamos, digámoslo, aportar algunos elementos sobre el tema de debate de ese día tan importante que es el Día del Cambio Climático, del Medio Ambiente, el 5 de junio. Y estoy a su disposición, mi doctor Francisco. Perfecto, doctor. Yo, para arrancar y romper el hielo, le quisiera preguntar ¿cuál es el rol del Estado, que es tan debatido en estos días, en la protección de velar sobre el cambio climático, sobre la crisis climática? El Estado colombiano, digamos, lo que no es ajeno a todos estos procesos que son de interés mundial. El cambio climático tal vez es uno de los aspectos de mayor nivel de importancia que ha estado sobre la mesa de la discusión en todas las cumbres que se han desarrollado en las Naciones Unidas, en las diferentes sedes. Es un tema recurrente. Creo que a partir del año 95 se vienen haciendo reuniones anuales precisamente orientadas sobre el cambio climático, y Colombia no está ausente. Es más, Colombia desde el año 1958, cuando Charles Kelling colocó sobre la mesa el tema para el debate relacionado con el calentamiento global, y en el año 1972, cuando de pronto estos elementos cogen una seriedad importante y comienzan a hacerse mediciones y a decir, el mundo científico, a colocar sobre el tapete de la discusión y a decir, hombre, que hay un problema, y un problema complicado, que es el problema de los gases de efecto invernadero. Colombia no ha estado ausente. Colombia se ha sumado a todas las cumbres, a todas las conversaciones, a todas las discusiones, en consideración a que desde el año 1945 es signataria de los acuerdos de las Naciones Unidas. En la Constitución del año 91, Colombia traslada con peso de norma constitucional esa responsabilidad del Estado para ser el tutor y el responsable
vale la redundancia, sobre los recursos de la nación, sobre la riqueza de la nación, y estamos hablando específicamente de todos los aspectos naturales, digámoslo así. Eso implica varias cosas, ¿no? Y eso implica necesariamente un balance dentro de lo que son las diversas posiciones que se encuentran, porque me imagino que en Argentina se da, en toda Sudamérica se da, en toda Latinoamérica se da, y es que, por un lado, tenemos obviamente un capitalismo que ha sido considerado depredador de los recursos naturales, pero por otro lado tenemos un ecologismo ultranza que nada tiene que ver con aspectos de desarrollo. Entonces ese es como el rol del Estado colombiano, ser como un tutor de todas estos, primero que todo de la riqueza y en segunda instancia de todas las posiciones que se están dando frente a esos recursos naturales, ¿ya? El rol, para precisarte un poco más, Francisco, es esencialmente de prevención, ¿sí? Prevención para que no sucedan desastres o problemas o no se agraven los efectos climáticos por la vía de los recursos de Colombia. Es decir, eso es prevención a que no se deprede el bosque, ni los recursos naturales en términos generales, es prevención a que no se contamine el agua, es prevención, digamos lo que ese es el rol en el cual se orienta, ¿sí? Y obviamente actúa de acuerdo a unas premisas fundamentales, ¿no? Que son la mitigación, la transparencia y el balance global y la adaptación, que son como los tres últimos elementos que se establecieron en los diversos acuerdos de carácter internacional para trabajar. Preocupante sí, Francisco, y aquí comienzo a comprometer opiniones personales, que estemos hablando de adaptación, porque cuando nosotros hablamos de adaptación, nosotros estamos hablando de adaptarnos a lo que existe. Y traigo a consideración un elemento que me encontré dentro de todo este proceso de consulta para tratar de fortalecer las opiniones en esta entrevista con el respeto que merecen ustedes y todas las personas que nos van a ver. Y es el hecho de que también en estos días leyendo una publicación se está hablando mucho del Overshoot Day, ¿sí? Que es el día de la sobrecapacidad. Y entonces hablamos nosotros de que para el año 1987 el mundo tenía establecido que iba a sobrepasar su capacidad de consumo anual para el 19 de diciembre tal vez. En el año 2000 esta fecha se calculaba para el 1 de noviembre tal vez, si no me equivoco dentro de lo que yo consulté, si 1 de noviembre, y en el año 2020 esa fecha, o sea, este año estamos hablando de que la fecha en donde nosotros nos consumimos los recursos destinados para la humanidad en un año, la capacidad que tiene para regenerarse el mundo en sus recursos naturales en un año, los consumimos al 29 de julio. Es decir, estamos consumiendo a 1.75 la velocidad que teníamos en el año 1985, 1984. Entonces, cuando nosotros hablamos de mitigación, comenzamos a abrir las alertas, a disparar las alertas, y es a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos, perdón, de adaptación, ¿sí? Es adaptarnos a esta realidad que estamos poniendo sobre el tapete y seguirnos comiendo los recursos de esta forma, o por el contrario es adaptarnos a tratar de consumir con más responsabilidad y con más criterio los recursos, ¿ya? Para completarte esta idea, porque la pregunta es profunda, dice el Estado, ¿cuál es el rol de un Estado? Estamos hablando de que Colombia tiene 40 y pico de millones de habitantes, estamos hablando de que son 100 y algo de millones, son 59 millones de hectáreas, son algo así como, bueno, es un volumen importante, 110, 120 millones de hectáreas, ¿sí? De las cuales 59 para el año 2015 eran 59 millones de hectáreas en bosque. Para el año 2020 deben ser más o menos unas 57 y media de millones de hectáreas en bosques. Entonces estamos hablando de una responsabilidad bien importante. El Estado colombiano se rige por la normatividad internacional, o sea, ajusta todos sus elementos a la normatividad internacional. Ya sabemos nosotros de que en estos momentos 195 países creo que son los signatarios de la Agenda 2030.
de sus 10 principios y de los objetivos de desarrollo sostenible como su núcleo central. Y ahí en esos 17 objetivos, 169 metas, están considerados todos los aspectos relacionados con el cuidado que se debe tener para mitigar el cambio climático. Entonces Colombia se rige por esos principios. Y tiene un principio fundamental de aplicación de la norma, ¿no? Y es el principio de que el que contamina, paga. ¿Ya? Ahora, que como sucede con nuestros estados, pues a veces es difícil hacerle pagar a la gente, ¿ya? A veces es difícil hacerle pagar a las organizaciones. Y obviamente esos recursos tienen una destinación que es la mitigación del cambio climático. Pues hombre, vamos a tener dificultades serias para poder llevar a cabo todos estos elementos. En el año 2009, Colombia desarrolla o saca como organización, como Estado, saca lo que es, en el año 2016 saca la Política Nacional de Cambio Climático, año 2016-2017, y la lanza en el año 2017, una Política Nacional de Cambio Climático. Todas esas normas y leyes se están aterrizando para, digámoslo, buscar los impactos que se requieren como Estado en los diferentes actores que son sujetos de ese tipo de norma, ¿sí? Y esa ley y esa política nacional sale con 6 estrategias fundamentales. Una estrategia es la de adaptación que yo le mencionaba. Otra estrategia es el desarrollo, pero bajo en generación de carbono, o sea, disminuir la huella de carbono. Una estrategia de bosque que se denomina Red Más, ¿sí? Una estrategia de protección financiera frente a desastres referidos al cambio climático. Una estrategia de protección, perdón. Una estrategia financiera también para fortalecer los procesos de mitigación del cambio climático y un plan nacional de atención en la gestión del riesgo de desastres. Es decir, cuando uno mira el espíritu en el cual fue montada la norma, en el cual fue montada la política, uno dice, hombre, el Estado colombiano está asumiendo con seriedad y con propiedad el rol que le compete, como constitucionalmente está establecido, que es albacea de los recursos y las riquezas naturales. Eso se termina en 2 planes nacionales, ¿no? Un plan nacional de gestión del cambio climático a nivel sectorial, por sectores empresariales e industriales, y un plan integral de gestión de cambio climático territorial. Es decir, se involucran todas las expresiones empresariales, pero también se involucran las expresiones regionales de política y de dirección de administración del Estado. Más o menos allí te hice un esbozo, Francisco y Omar y Fabián y Catalina, que nos están acompañando, les hice un esbozo de lo que más o menos ha establecido Colombia en ese sentido. No quiere decir que con previa anticipación no se vinieran haciendo una serie de actividades con algún nivel de coordinación por parte de Planeación Nacional, por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, por parte de los ministerios que estaban orientadas también al cuidado del bosque, a la mitigación de los efectos contaminantes, todos estos elementos que se dan. Perfecto, Rubén, muy claro, y se nota, como bien has dicho, el compromiso del país colombiano en ejecutar con el respaldo legal acciones concretas. A mí me gustaría que profundicemos, si puede ser, si me lo permites, en la gestión del territorio que has nombrado, es decir, cómo estas políticas, estas acciones van bajando a los territorios locales, cómo se van implementando operativamente en los territorios locales, sabiendo que Colombia es un país muy diverso. Tienen desde nieve hasta playas, muchos pueblos originarios ahí conviviendo, ciudades muy grandes, territorios rurales, en fin, con toda esa heterogeneidad. Sí, Francisco, esa heterogeneidad necesariamente sugiere unos niveles de complejidad grandes.
y unos compromisos igualmente grandes, bastante complicados a veces de llevar a la realidad. Mire, uno de los elementos fundamentales que ha hecho Colombia, como todos los países, asumo yo, es caracterizar el problema, ¿sí? Caracterizar el problema, pues obviamente conociendo que los gases de efecto invernadero pues son esencialmente 5 o 6, que son los dióxidos de carbono, los metanos, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, los hexafluoruros de azufre, todos estos elementos que son los gases de efecto invernadero. Colombia lo que ha hecho es, a través de, pues obviamente, su cuerpo científico establecido para el efecto, comenzar a caracterizar. Primero que todo, más o menos tiene medido de que Colombia produce alrededor de 237 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Y con un problema, que digamos el sumidero natural de estos gases de efecto invernadero normalmente son árboles y plantas, ¿sí? En árboles y plantas Colombia solamente resume 23 millones de toneladas. O sea, hay un desbalance grande. Se nos están yendo 220, 210, 212 toneladas, millones de toneladas al aire. Sobre las 41.000 millones de toneladas que produce el mundo, eso pareciera una cifra pequeña. Sin embargo, estamos en un país en donde le acabo de dar una cifra, más o menos el 56 millones, más o menos el 55-60% de su territorio es de reconocida tendencia boscosa. Y entonces uno dice, un momentico, que hay unas cifras preocupantes, ¿sí? Entonces Colombia, soportado en esas realidades, Colombia lo que hizo o lo que ha hecho es caracterizar. ¿Qué ha encontrado Colombia? Colombia ha encontrado que el 55% de los gases de efecto invernadero los produce el sector agropecuario, en donde específicamente el agro como tal produce el 33% de los gases de efecto invernadero y el 22% lo produce el ganado. Ese 33% que produce el agro lo produce por efectos específicos de la deforestación y uso de suelo inadecuados, ¿sí? Pero ¿en dónde se produce la deforestación y el uso de suelo? Pues obviamente donde hay bosque. Cuando usted coge un mapa de Colombia y usted encuentra que en la región suroriental, ¿sí? Donde está lo que es el trapecio amazónico, las selvas del Guainía, que es parte del trapecio amazónico, ¿sí? Nosotros estamos tratando de correr de la peor manera en las fronteras agrícolas, ¿ya? Es decir, estamos talando bosque para sembrar. Y con dos efectos. Uno, para sembrar, ojalá fuera para sembrar, y el otro es para sembrar, pero ganado, o sea, para el cultivo del ganado, o sea, la ganadería. Y la ganadería es de los elementos más contaminantes que existe, es de las actividades más contaminantes. Primero que todo, produce un alto deterioro en el suelo, una degradación enorme, uno, y dos, obviamente genera una producción permanente de gases de efecto invernadero bastante alta. Eso lo ha caracterizado Colombia. Pero nosotros también tenemos unas actividades asociadas al fenómeno de la deforestación complicadas, ¿sí? ¿Y por qué complicadas? Para acabarte de formar esa idea que tú tienes, Francisco, frente a ese aspecto. Nosotros tenemos por privilegio de Dios unas zonas que son tremendamente bondadosas para la gestación de la biodiversidad. Una es lo que se denomina el Chocó biogeográfico, que arranca desde el tapón del Darién, acá por los lados del Panamá, y obviamente termina frontera ecuatoriana, coge Ecuador y bueno, parte de la costa sur de estos países de la parte norte del continente, noroccidental. Pero allí, lamentablemente, también nuestro país tiene un problema de cultivos ilícitos, muchos de actividades ilícitas que dan en dos frentes. Uno es la tala de bosques para reemplazarlos por cultivos ilícitos. Y dos, la tala de bosques para la ejecución de la minería ilegal, ¿sí? Con un agravante complicado, la ejecución de esas dos actividades, y es que buena parte de esas actividades se hacen en zonas protegidas, o sea, se hacen en parques naturales o en páramos, que han sido precisamente definidos de esa forma por su naturaleza. Los páramos
Colombia posee el 50% de los páramos del mundo y los páramos son por naturaleza la fuente natural de generación de agua, ¿sí? Entonces, imagínate cuánto estamos afectando por esas actividades, con unos agravantes complicados, que buena parte de esos territorios, el Chocó biogeográfico, el trapecio amazónica, por sus condiciones inhóspitas, por sus dificultades de transporte, por sus dificultades geográficas, no permiten el acceso de, discúlpeme la expresión, ni siquiera de la fuerza pública. ¿Ya? Claro. Entonces tenemos unos elementos bien complicados. En ese orden de ideas, para irte ya, digámoslo, moldeando, porque el tema es regional, en ese orden de ideas, por accidente del destino también, hace unos 30 y algo de años, 40 años, se gestaron en Colombia lo que se denominan las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué son las corporaciones autónomas regionales? Colombia tiene una organización política que es Presidencia de la República, del orden nacional, y tiene unas áreas que son los departamentos, ¿ya? No somos un Estado federal, somos un Estado centralista, pero ejecutamos las políticas con connotación regional por los departamentos. Y los departamentos a su vez tienen municipios, que entonces ya son las definiciones locales, ¿sí? Cada uno de esos elementos, el gobierno nacional tiene una serie de ministerios, de los 18 ministerios, 4 o 5 están orientados específicamente a aspectos que tienen que ver con el clima, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Medio Ambiente. Esas estructuras políticas tienen sus referentes a nivel departamental y a nivel regional. Pero específicamente en el nivel departamental se han creado unas organizaciones que son las corporaciones autónomas regionales, que tienen unos niveles de independencia superior, que tienen unos niveles de manejo distinto y que son las encargadas de aterrizar toda esta estructura organizativa medioambiental y hacerla efectiva en las regiones. O sea que nosotros aquí en el municipio de Cali, que es donde estoy yo, tenemos una Secretaría del Medio Ambiente, pero es de carácter local, es de carácter municipal, pero a nivel departamental y con la visión macro regional, la tiene la Corporación Autónoma Regional. En el caso de Cali, la tiene la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. De esa forma, hay 25 corporaciones autónomas. Y hay corporaciones autónomas que tienen, mejor dicho, orientación específica, como el caso de Cor Magdalena, que tiene una orientación específica al cuidado del río Magdalena, que es el río madre que atraviesa Colombia de sur a norte, ¿sí? Y que pues obviamente es como un distintivo nuestro, por lo menos en los mapas, ¿sí? Ese es pues como la estructura, digámoslo, como se aterriza, pero la caracterización que se ha hecho de una manera tal que cada corporación sabe cuáles son los grandes problemas que tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un problema en el Valle del Cauca complicado en el monocultivo de la caña de azúcar, pero también tenemos la explotación del bosque inadecuado, el bosque nativo, ¿sí? Y entonces, digamos lo que las actividades se mueven en eso, tratar de balancear esas circunstancias. Uno de los elementos interesantes que se ha dado en Colombia, y no sé, tal vez me ha faltado leer, orientarme, es que, por ejemplo, yo le he comentado a usted la situación de dificultad que hay para llegar al Chocó biogeográfico por las condiciones. Sin embargo, allí hay un volumen importante de personas, sobre todo de raza afro o raza indígena, afrocolombiana, o sea, de origen africano, cruces de origen africano e indígena, y para ello se han establecido lo que se denomina la ley de resguardos y la otra que es la ley de comunidades negras, ¿sí? O sea, comunidades afro. Curiosamente, esas dos les dan a las comunidades unos dientes para ser reguladores de su territorio en el ámbito de las normas de carácter nacional, ¿sí? Pero tiene unos niveles de autonomía. Son normas que hay que perfeccionar, que tienen serias dificultades, pero tal vez es el único camino que se ha encontrado que tiene una bondad para que los nativos en sus territorios
se logren apropiar del cuidado de los mismos. No te quiero contar, porque no es el tema de la reunión, la cantidad de problemas que se han dado precisamente frente a esa circunstancia. Y el otro elemento que está haciendo Colombia es tratar en la medida de lo posible, sobre todo por el tema de los bosques, que es como el tema más crítico, es promover, digámoslo, el mejoramiento, el crecimiento de la masa forestal, pero con especies nativas o especies introducidas de origen, pues, que tengan algún nivel de posibilidad en el medio, ¿sí? Claro. Esos son como los elementos, digamos, lo que tenemos allí. Y se Perfecto. aterriza por eso, por leyes, normas, Ujú. se aterriza por créditos, se aterriza por estructuras y esquemas de apoyo, se orienta la cooperación de carácter nacional o parte de la cooperación de carácter nacional y de carácter internacional a tratar de llenar estos vacíos que Colombia con sus recursos económicos no alcanza. Totalmente, totalmente. Gracias, Rubén. Muy, muy claro tu exposición. Creo que es fundamental esto de que la autoridad de aplicación, ¿no es cierto?, esté bien cerca del territorio porque, como bien has dicho, es la que conoce cuáles son las problemáticas puntuales, ya sea en agua, en bosque, en residuos. Así que eso es fundamental y es un modelo para seguir replicando. Yo te quisiera cerrar con la última pregunta, que es, ya que estamos entre universitarios, ¿cuál es el rol de la investigación en todo esto, ¿no? Tú has nombrado muchas cuestiones científicas, ¿no? De stock, de inventarios, de mitigación, de adaptación. Entonces, ¿cuál es el rol de la investigación? ¿Cómo ayuda la investigación universitaria en esta lucha por el cambio climático o por la crisis climática? No se puede decir paso. Todo está permitido. Eh, Francisco, no, yo creo que Colombia, como todos los países o como buena parte de los países de Latinoamérica, pues se debate en una insuficiencia de recursos y una sobreexistencia de problemas, ¿ya? Nosotros tenemos más problemas de los que podemos manejar. Por ejemplo, yo te he hablado de que uno de los graves problemas es, digámoslo, la generación de gases de efecto invernadero asociado al tema de bosques. Y entonces uno dijese, bueno, pues Colombia debe tener una fortaleza allí, obviamente. Sin embargo, usted, lamentablemente, eso es una realidad, esto no hay que ocultarlo ni nada. Y cuando va a mirar cuáles son las organizaciones universitarias que tienen carreras orientadas al cuidado del bosque, a todo lo relacionado a lo que es la silvicultura, trabajabilidad de la madera, etcétera, etcétera, es con los dedos de una mano se cuentan. Y uno dice, bueno, hay una universidad en Medellín, hay la Universidad Distrital en Bogotá, está la Universidad del Tolima, y creo que algo tiene la Universidad Industrial de Santander, y pare de contar, no hay más, ¿ya? Y entonces uno dice, bueno, ahí hay un problema complicado porque comienza a percibir de que existe una insuficiencia de profesionales en el área de la silvicultura. Y es cierto, si ese es el panorama que existe con las carreras, entonces pensemos lo que puede existir en grupos de investigación y en investigadores asociados a los temas del bosque, o sea, a los temas de la biodiversidad, a los temas del desarrollo de cultivos, a los temas, bueno, todo lo que tiene que ver. Y es bien difícil. Sin embargo, ahí tenemos nosotros unas propuestas y unos elementos importantes. Te podría decir que en el tema del bosque nativo, yo encuentro entre la Universidad Distrital, la Universidad de Antioquia, que tiene Ingeniería Forestal, y la Universidad del Tolima, un interés grande de tratar de mejorar todos estos elementos hacia las zonas del bosque nativo. Ahí hay un esfuerzo enorme, lo hacen con las uñas, con carencia de recursos, sin embargo están trabajando en especies, están trabajando en tratar de desarrollar cultivos en bosque nativo que es de un nivel de complejidad enorme, están tratando de desarrollar posibilidades para que, digámoslo, se puedan establecer sistemas de aprovechamiento para tratar de elevar los niveles de, discúlpenme la expresión, de aprovechamiento de la masa forestal. Nosotros tenemos, pues, las últimas estadísticas que tengo, es que nosotros de un árbol botamos el 50% en el bosque.
Y entonces, imagínate, pues, nativo, ¿sí? Nativo. Entonces, imagínate el dolor. Pero en la medida en que nosotros llevemos o podamos introducir tecnología, que era en lo que yo estaba trabajando antes con la cooperación internacional, tratando de llevar tecnología hacia donde están los árboles, pues obviamente se va a tratar de mitigar eso. La cooperación, hay organizaciones de carácter privado, tipo Pisano en la costa norte, Refocosta en la costa norte y hacia los llanos orientales. Ahora entró una organización chilena, Araguato, por allá, por los lados de Antioquia. Está Cartón Colombia, que tiene sede acá en el Valle del Cauca, donde hay unos desarrollos interesantes. Por ejemplo, yo entiendo y conozco que Cartón Colombia tiene unos laboratorios para lo que es clonación de especies y para entomología espectaculares. Tuve la oportunidad de conocerlos y allí varias universidades van a hacer sus desarrollos, van a practicar, van a conocer y pues se encuentra, digámoslo, un nivel de, digámoslo, de colegaje en ese sentido y de compromiso tal vez de estas grandes organizaciones con la realidad colombiana que le permite, digámoslo, por lo menos en ese sentido hablar bien de ellas. Sin embargo, los esfuerzos son muy pocos. Ahí tenemos nosotros unas posibilidades enormes porque hay insuficiencia en esos procesos investigativos. Ya en lo que son otras especies de biodiversidad, digamos, sí encontramos organizaciones y grupos de investigación que están trabajando sobre el coco, el aceite, la palma aceitera, están trabajando sobre el naidí, la palma 1000 pesos, el naidí azaí, que llaman en Brasil, la palma 1000 pesos, que aquí se da no cultivado, sino que se da en el bosque nativo y que hay unas oportunidades grandes. Hay investigaciones, son insuficientes. Son insuficientes. Lamentablemente no tenemos un portafolio importante de investigadores. Amén, discúlpeme la expresión, amén, de que investigar en esas zonas es costosísimo. Es costosísimo por todo lo que usted pueda considerar. Es decir, viajar de aquí a un río en Buenaventura que está, usted lo ve en el mapa y está así a 2 centímetros, y aquí está, Buenaventura está aquí a 1 hora en carro, 1 hora y media en carro, es mucho más difícil, demanda más tiempo y es mucho más costoso que viajar a Bogotá, que está en la mitad del país, o que viajar a la costa, es más, que viajar a Argentina. Para ir aquí, es una carrera de carácter doméstico, un desplazamiento doméstico. Claro. Entonces es bien, bien complicado. Ahí hay una fuente de trabajo importante, hay unas posibilidades grandes, se nota, hay interés de los muchachos, lo que no hay es oportunidades para desarrollar los estudios, pero digamos lo que estamos empujando. Lamentablemente sí, en el esquema de centros de investigación orientados hacia la biología, biotecnología y agro, uno encuentra que no pasan más allá del 20%, 25%. Y estamos hablando de que ese número no sobrepasa los 32, 33 centros de investigación a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que son 6, 7, 8 centros los que están dedicados como organismos orientados con recursos financiados en parte por el Estado colombiano, que están orientados a eso. El resto lo desarrollan las universidades con una precariedad enorme porque los recursos no son suficientes. Totalmente, sí, sí, es muy similar a lo que sucede aquí y bueno, creo que es una realidad sudamericana o latinoamericana en donde estamos consumiendo conocimiento europeo o estadounidense porque acá no tenemos las bases científicas de eso. Doctor Rubén Rojas, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su generosidad. Le agradecemos enormemente su compromiso con el medio ambiente y me siento muy halagado de haberlo celebrado este día con usted y con su equipo y con su universidad. Así que muchísimas gracias. Francisco, me sobra agradecerte, decirte que en Cali, Colombia, tienes un amigo, tienes una familia, tienes una casa para ti, para los tuyos.
y que esperaré con alegría el momento en que nos podamos ver personalmente, que nos podamos dar la mano, ¿sí? y que tengamos la posibilidad de conversar y de ampliar estos temas que son apasionantes. Tuve la oportunidad en el año 2002, 2003 de compartir en Cartagena, Colombia, con un grupo de personas relacionadas con el área forestal de Argentina. Y tuve la oportunidad de conocer un poquitico la temática sobre el quebracho blanco en Argentina. Muy apasionante y, bueno, lamentablemente se me perdió el hilo de estos amigos y, bueno, algún día me los encontraré porque ya tenemos más conocimiento para compartir con ellos. Francisco, muchas gracias a la Universidad Siglo XXI y saludos a todos los hermanos argentinos. Cómo no. Doctor Forero González, no sé si quiere decir unas palabras para terminar. Bueno, para terminar, creo que hay que felicitar al doctor Rubén por su dedicación, entusiasmo y definitivamente va a ser una conferencia muy interesante que vamos a poder mostrar a todos nuestros estudiantes a partir de la estrategia que hemos desarrollado interinstitucional. Y definitivamente, como lo menciona el doctor Rubén, inclusive hay que resaltar la falta en algún sentido que se tiene por parte de las universidades en general y en particular las que tienen algunos focos de investigación, como lo menciona el doctor Rubén, para establecer algunos procesos de concientización generalizada, ¿no? A veces también pareciera que esa concientización que debería de generarse a partir de la universidad, entendida como un hito para establecer una orientación de los procesos sociales, a veces se pierde, ¿no? Por ese desarrollo o de esos procesos capitalistas centrados básicamente en consolidar estudiantes que sirvan para la generación de productividad, más productividad en la industria, en el comercio. Pero creo que con estos aportes como los que hace el doctor Rubén y como los que lidera usted, doctor Francisco, a través de esas dos maestrías y especializaciones que tú lideres en la Universidad Siglo XXI, creo que allí también es una forma de aportarle al medio ambiente, porque es necesario concientizar, es necesario reconocer que hay un problema y por lo menos cuando se empieza a establecer que hay un problema, pues empieza a haber alguna posibilidad de mejorar, ¿cierto? Entonces, muchas gracias y nos veremos entonces el día viernes con la conferencia de la doctora Catalina. Francisco, una última cosa. Yo voy a coger estas diapositivas que monté, esta presentación que monté, se la voy a dar al doctor Omar Osvaldo para que ustedes dos, que son los líderes y jefes naturales míos, entonces compartan esta información y ya ustedes estimen qué hacer con ella, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias a ambos y a equipo y nos vemos prontamente. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muy gentil. Hasta luego. Osvaldo, gracias.